feliz cuando supe que me amabas a mí. Tú eres la fuente del amor, el verdadero amor que nunca cambiará. Y el amor es tu naturaleza, y moriste por salvarme a mí. Me salvaste, perdonaste y me hiciste tan feliz cuando supe que me amabas a mí. Me salvaste, perdonaste y me hiciste tan feliz cuando supe que me amabas a mí. Me salvaste, perdonaste y me hiciste tan feliz cuando supe que me amabas a mí. Tú tienes vida en abundancia, Señor. Almas la sed de mi alma. En tu presencia siento gozo, Señor, porque tu amor me derramas. Tú eres todo para mí, Señor, y te amo con toda el alma, pues desde que te conocí, la vida cambió para mí, porque supe que me amabas, pues desde que te conocí, la vida cambió para mí, porque supe que me amabas. Tú tienes vida en abundancia, Señor. Calma la sed de mi alma. En tu presencia siento gozo, Señor, porque tu amor, tú eres todo para mí, Señor, y te amo con toda mi alma, pues desde que me conocí, la vida cambió para mí, porque supe que me amaba, pues desde que te conocí, la vida cambió para mí, porque supe que me amaba. Tu presencia me da la paz,
tu presencia, tu presencia me da fe. Yo permaneceré en tu presencia, brillaré y a tu imagen me transportaré. Tu presencia, tu presencia me tu presencia, tu presencia me da fe. Yo permaneceré en tu presencia, Rey de Israel, y a tu imagen me transportaré. Yo permaneceré en tu presencia, Rey de Israel, y a tu imagen me transportaré. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, por lo que ha hecho Jesús, tu sacrificio en la cruz, el poder tener acceso a la presencia de Dios, el poder ser restaurados en nuestra relación con Él, el poder ser transformados, el poder ser protegidos, guardados. Señor, gracias, gracias por tantas bendiciones. Con razón decía el apóstol Pablo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendiciones que conforme vamos caminando agradecemos porque de ti recibimos perdón, de ti recibimos gracia, de ti Dios recibimos, Señor, el poder para ser hechos, Señor, de ser formados como nuestros hijos tuyos, Señor. Señor, gracias por los cambios internos, los cambios que han habido en nuestro corazón, Señor. Y gracias porque a través de este estudio hemos ido valorando más y más el sacrificio de nuestro amado, de nuestro amado Salvador, tu Hijo, Señor. Gracias, Señor. Y en esta mañana te pedimos que tú nos sigas hablando, que tú, Señor, nos sigas llenando, Señor. Y, Señor, dándonos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para gloria y alabanza de tu nombre. Amén. Hola, pues buenas tardes los que ya están conectados aquí a través de la sala virtual y también los que se han estado conectando a través del Facebook. Pues espero que estas clases, este tema que hemos estado tratando ya por 12 semanas, pues esté siendo de gran bendición, de gran riqueza, porque Dios quiere que nos apropiemos de esas riquezas, que las cosas que Jesús hizo en la cruz, que la provisión que vino a través de su sacrificio y todo lo que conlleva, nosotros nos apropiemos de ellos y que podamos experimentar, sí, toda la paz, la provisión, la protección, todo lo que hemos estado hablando en las clases pasadas. Entonces, pues gracias por esta tarde que podemos nuevamente reunirnos. Y ahorita nada más recordamos, la semana pasada vimos algo bien importante, ¿no? Porque estábamos viendo cómo aplicamos la sangre, cómo se hace, y hablamos de la oración, y hablamos por fe, hablamos de la fe. Pero hay algo que vimos que fue lo que nos quedamos, no nos vamos a meter ya en ese punto, pero nada más recordando, porque vamos a entrar en otro punto que creo también es bien importante, cómo la sangre de Cristo nos protege, pero no va a proteger la desobediencia, ¿sí? No va a proteger, aún podamos clamar y cantar y esperar, pero Dios quiere que nosotros estemos en Él, nos alineemos con Él,
que vivamos en esa fe de lo que Él ha hecho, pero si deliberadamente lo vimos, no estamos caminando en desobediencia y justificando la desobediencia y buscando atajos, ¿no? Para hacer las cosas a nuestra manera, pues definitivamente la sangre no va a funcionar. Simplemente serán palabras que se mencionan, ¿verdad? Pero no va a tener los resultados que si nuestra vida está rendida, si estamos, ¿verdad?, caminando en su voluntad. Ahora, no quiere decir que a veces no nos equivoquemos o que no hagamos algo que a lo mejor hijo, la regamos, pero aquí estamos hablando deliberadamente. A veces la gente sabe que está mal y deliberadamente se hace las cosas. Entonces, realmente sería tentar o estar contristando al Espíritu Santo, estar apagando el Espíritu Santo. Y como pasaba con Sansón. Sansón, pues, venía el Espíritu de Dios sobre él y venía un poder sobrenatural y vencía a los enemigos y Dios lo guardaba y Dios lo protegía y él podía, ¿verdad? Dios lo llamó para ser un juez y lo llamó para representarlo y que era un nazareno y todo, tantas cosas que guardó, pero lo que no guardó era su corazón en esa autocomplacencia, ¿no? Deliberadamente sabiendo de Dios, porque de las leyes o lo que Dios esperaba de él se autocomplacía, ¿verdad? Él tomó eso como muy a la ligera. No se ve de Sansón buscando de Dios como lo hacía David, sí, que David la regó y se arrepintió y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. No, Sansón, él seguía donde fue la hilacha, ¿no? Y luego pues se enamoraba de las filisteas y hacía todo lo más lo que él le agradaba. Pero vio muchas veces Dios pues protegiendo, pero llegó el momento, ¿verdad?, que la presencia de Dios se apartó. La presencia de Dios se apartó y él pensaba, no, pues lo voy a hacer como las otras veces, que al cabo pues Dios está conmigo, que al cabo Dios me respalda. Y llegó el momento que no fue así y terminó como un esclavo de los filisteos, una burla de los filisteos, le sacaron los ojos, terminó dando vueltas su vida a un molino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él deliberadamente, ¿verdad? Le faltó el temor de Dios y deliberadamente pecaba y hacía las cosas a su manera. Entonces, aquí es un ejemplo, ¿no? Que a veces pensamos que yo digo que por la sangre me va a cubrir, pero a lo mejor no nos damos cuenta si es constantemente haciendo las cosas fuera de la voluntad, pues se va apagando el espíritu que antes nos contristaba, nos mostraba que cómo debemos andar y lo vamos contristando, lo vamos apagando, de repente pues ya no está y tampoco la sangre va a respaldar, ¿verdad?, la desobediencia. Así es de que pues esto es algo que tenemos que tomar en cuenta porque queremos que la sangre actúe a nuestro favor. Es la vida de obediencia, ¿verdad? Lo que caracterizó la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él fue obediente y dice la Escritura que aún, ¿verdad?, fue perfeccionado en obediencia. Sí, quiere decir que esta palabra, ¿no?, perfeccionamiento, sí, nos habla de que la voluntad tiene que ser parte, ¿verdad? O sea, uno decide, ¿verdad? Uno decide, voy a obedecer, ¿verdad?, a pesar de todas las cosas. Entonces, ser perfeccionado significa, ¿verdad?, que nosotros tomamos una decisión, hacemos una determinación, ¿verdad?, y caminamos en lo que nosotros hemos hecho a pesar de las cosas que se levanten, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? ¿O cuál es la estrategia del infierno? Bueno, pues poner tentaciones, ¿verdad? Lanzar carnadas, poner trampas, ¿verdad? Para que el hombre caiga en ellas, ¿verdad? Para que el hombre ceda, ¿verdad?, ante esas tentaciones y que la desobediencia, ¿verdad?, lo lleve a entrar en esclavitudes, ¿verdad? Queda uno sujeto, ¿verdad? Porque cuando desobedeces a uno, ¿sí?, y haces las cosas, entonces estás obedeciendo otra cosa que no es Dios. Y entonces quiere decir que a lo que estás tú obedeciendo, dice un principio en la palabra de Dios, ¿verdad?, aquello a lo cual tú te sometes, ¿sí?, eso, ¿verdad?, te va a señorear, o sea, te va a llevar, ¿verdad?, a esclavitud, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad?, desobedecemos a Dios, pero caemos, ¿verdad?,
bajo un poder que nos va a someter. Y entonces el diablo te va a decir, haz esto y aunque uno no quiera, ¿verdad? Como decía Pablo, me encuentro haciendo lo que no quiero, ¿sí? Entonces vemos qué delicado es esto. ¿Por qué? Porque uno en la desobediencia, ¿verdad? Pierde lo más por lo menos, ¿sí? En un ratito tal vez digas, ay, qué suave, qué bueno fue esto, ¿sí? Pero esa desobediencia trae sus consecuencias, ¿sí? Vemos, ¿verdad? En la vida de Saúl, ¿verdad? Saúl fue llamado para ser rey. Saúl fue llamado para tomar el gobierno, ¿verdad? De toda una nación. Y Dios lo levanta, ¿verdad? Y es ungido, o sea, era el ungido de Dios. Pero su vida, ¿verdad? Su vida personal, él no supo someter su vida interior, ¿verdad? No supo, ¿verdad? Llevarle y rendirle a Dios para que Dios le ayudara a vencer las cosas que tenían que ser vencidas en su corazón, ¿verdad? Entonces, la Biblia lo llama de otro modo, lo llama circuncisión de corazón, ¿verdad? Él no permitió que su corazón fuera circuncidado y por lo tanto, ¿verdad? Había áreas en su vida, ¿verdad? Que lo llevaron a caminar en desobediencia a Dios. Y Dios lo único que quería de Saúl era que obedeciera las instrucciones. Y las instrucciones habían sido muy claras, las instrucciones habían sido dadas, ¿verdad? Directamente por Dios a través del profeta. Y él lo único, ¿verdad? Que tenía que hacer es prestar atención a la instrucción y obedecer la palabra de instrucción, ¿verdad? Era lo único que le pedía a Dios. Dios no le pedía ninguna otra cosa, ¿sí? Y con eso, ¿verdad? Dios lo estaba bendiciendo. Pero cuando él deja, ¿verdad? De obedecer a la palabra, ¿verdad? Él cae, ¿verdad? Él cae de su posición. Y entonces, aún, ¿verdad? El profeta lo reprende y le dice, ¿qué estás haciendo? Y él dice, no, sí estoy obedeciendo. Cuando la realidad era que no estaba obedeciendo, se estaba engañando a sí mismo, ¿verdad? Queriéndose hacer muy espiritual, ¿sí? ¿Y qué pasó, verdad? Que Dios lo desechó. Dios lo desechó, ¿verdad? Así como ahorita vemos a Sansón, ¿verdad? Que por su dureza por cabezón, ¿verdad? Por querer hacer su propia voluntad, ¿verdad? Por no guardar, ¿verdad? Su vida. Mira, desde que nació, los papás de Sansón lo consagraron a Dios. Y dice la Escritura que fue un nazareo, ¿verdad? Es la palabra que usa la Biblia, ¿verdad? Era un nazareo, ¿verdad? Y dentro del voto de nazareo era dejarse, o sea, no cortarse el pelo. Era el voto, ¿verdad? Era el voto para Dios, ¿verdad? O sea, su vida apartada de la bebida, apartada de las cosas mundanas, ¿verdad? Y su vida consagrada para Dios. Entonces, ¿verdad? Pues él siendo nazareo, le dio vuela a la hilacha, ¿verdad? Le dio vuela a la hilacha y hizo lo que quiso y todo, ¿verdad? Hasta que fue apagando cada vez más y más el espíritu, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que su vida, ¿verdad? La vida de Sansón, perdió el enfoque, ¿verdad? Y su desobediencia, ¿sí? Lo llevó, ¿verdad? A una catástrofe, ¿verdad? Él quedó, ¿verdad? Sometido a los enemigos de Dios. Él cayó en cautividad con los enemigos de Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia. Teniendo él la unción sobre su vida, teniendo el respaldo de Dios, teniendo una vida consagrada, ¿verdad? Teniendo todos los elementos, ¿verdad? Espirituales para ser un vencedor, acabó siendo un derrotado. Entonces, que nosotros guardemos la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Jesucristo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mi palabra, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, dice también Jesucristo, ¿verdad? Si tú permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti, ¿sí? Entonces, es recíproco, ¿sí? Y entonces esto, ¿verdad? Esto nos permite a nosotros edificar nuestra vida espiritual estando en Cristo, ¿verdad? Guardando su palabra. Y entonces nuestra vida de comunión con el Señor nos va a permitir tener un crecimiento, ¿sí? Vamos a crecer espiritualmente, va a crecer nuestra fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra va a estar siendo revelada a nuestro corazón,
¿sí? El Señor no va a estar hablando directamente, no va a haber intermediarios, el Espíritu Santo va a tratar contigo, te va a dar a conocer a Jesucristo, te va a dar a conocer la gloria del Padre, te va a dar a conocer, ¿verdad? Todos los beneficios, ¿verdad? De la obra de la cruz del Calvario, ¿verdad? Y entonces tu vida de fe va a aumentar, pero ¿qué va a producir eso en ti? Bueno, va a producir una estatura espiritual, quiere decir que Dios va a poder confiar en ti y por lo tanto, ¿verdad? Te va a dar medidas de unción mayores, quiere decir mayor autoridad en tu vida. Y mientras más seas confiable para Dios, mayor autoridad te va a ir dando el Señor, ¿verdad? Y Él te va a ir levantando. El que levanta es Dios, no es el hombre. El que te unge es Dios, no es el hombre. ¿Sí? El que te da la sabiduría es Dios, no es el hombre. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Permanecemos en Cristo, ¿sí? La palabra de Dios va a estar abundando. ¿Por qué? Porque su palabra va a permanecer en nuestro corazón. Nuestro corazón se va a convertir, ¿verdad? En un cofre de tesoros. Dios te va a estar revelando verdades espirituales, ¿verdad? Que tú vas a empezar a atesorar. Y esas verdades, ¿verdad? Van a cambiar tu mente, van a cambiar tu perspectiva, te van a cambiar la manera de ver las cosas, ¿verdad? Vas a empezar ahora a ver con ojos del cielo. Vas a ver como el cielo ve, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Eso va a revolucionar tu vida, ¿verdad? Y tenemos la promesa, dice Jesucristo, ¿verdad? Que si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, dice la Escritura, ¿verdad? Que Él y el Padre vendrán y se sentarán a la mesa, ¿verdad? Y comeremos con Él, ¿sí? Pero también yo, dice, me manifestaré, ¿sí? A Él. ¿Verdad? Él se manifestará en nuestras vidas. Y entonces nosotros, ¿verdad? Cuando Jesús se manifiesta en tu vida, ¿sí? Entonces tu vida de oración se va a revolucionar. Dice Jesucristo, pide todo lo que quieras, ¿sí? Y yo lo haré, porque yo estoy en el Padre. Amén. Entonces, la palabra va a ser, ¿verdad? Un alimento poderoso en tu vida. Es con lo que tú te vas a alimentar, te vas a nutrir, pero también la palabra se va a convertir en una espada en tu boca. Va a ser un arma de guerra poderosa en ti para que cuando tú ores, las cosas, ¿verdad?, empiecen a suceder. Y entonces, ¿verdad?, como el Espíritu Santo te está dando a conocer las cosas de Jesús, ¿sabes qué? Pues te va a revelar el poder de la sangre de Cristo. Vas a empezar a conocer, ¿verdad?, las profundidades de esta verdad, el poder de la sangre de Cristo. Nosotros nuestra mente no alcanza, ¿verdad?, a comprender, ¿verdad?, los alcances y la profundidad, el poder que hay en la sangre de Cristo, ¿sí? Solamente lo podemos imaginar, pero limitadamente. Pero la sangre es lo más poderoso en todo el universo, ¿sí? Su sangre, ¿verdad?, derramada fue lo que abrió el camino para que pudiéramos nosotros entrar al lugar santísimo, no en la tierra, en el cielo. Entonces, imagínate el poder de la sangre de Cristo, ¿verdad? Removiendo todas las barreras naturales de un mundo natural, ¿verdad? Y metiéndonos al ámbito espiritual, ¿verdad? Ahí donde nosotros podemos tener comunión todo el día, todo el tiempo, toda la eternidad, en el lugar santísimo, en el lugar más reservado de la intimidad, de la vida de Dios, de la habitación de Dios, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a entender, ¿verdad?, cómo opera la sangre. En el Antiguo Testamento encontramos algunos patrones, ¿verdad? Y eso se van revelando. En el Nuevo Testamento encontramos otros patrones espirituales también del poder de la sangre de Cristo que estamos estudiando y que estamos viendo. Amén. Ahora, por eso es bien importante, ¿no? Es el conocer la palabra, meditar la palabra, porque entre más nos, de manera personal, no nada más lo que... Sí, porque, sí, pues si no le invertimos tiempo más que lo que oímos aquí, oímos allá, estamos recibiendo de repente, y sí, cosas nos van quedando y nos alimenta y nos muestra lo que está el corazón de Dios, pero también si nosotros, aparte de eso, tomamos ese tiempo para meditar eso que a lo mejor que oímos, a una enseñanza, así es como he ido creciendo mi vida, oyendo, o sea, la fe viene por el oír. Entonces, escuchas una palabra, una verdad, como que viene una semilla, ¿verdad? Y empiezas a meditar, la empiezas a meditar
y a buscar las maneras prácticas de que tú lo vayas comprendiendo, ¿no? Entonces, entre más revelación, más meditemos la palabra, viene más revelación, más comprensión, pero no nada más es tener el conocimiento, sino es aplicarla, poderla aplicar a nuestras vidas. Es muy fácil ir a una conferencia, una enseñanza, y viene la palabra, ay, es para hermanito, esto es para mi esposo, es para mi hija, esto es para así, ay, para el que no vino. Y siempre como que vemos como lanzar y poner los zapatos a todo el mundo, ¿no? No, pero Dios nos quiere hablar de manera personal. Y cuando escuchamos una palabra como ahorita, ¿no? A lo mejor hay cosas que le está hablando más fuerte o más claras a una persona a un área o a otra, les está hablando en otras áreas. No sé, compartimos muchas cosas, pero cada uno nos da porciones, ¿no? O a lo mejor es un combo. Pero si somos cuidadosos, ¿verdad? Y seguimos platicando ahora con él sobre la palabra que hemos recibido, o la palabra, o la escritura, el rema que Dios nos ha dado, ¿verdad? Esa la podemos meditar o la podemos edificar sobre de ella, a lo mejor buscando mayor comprensión o enriquecerla. Entonces la palabra se va haciendo carne en nuestra vida. Es muy triste que llegue el tiempo como en el tiempo de Elí, que faltaba palabra y que ya no había visión con frecuencia y que no había nada. Todo eran puros rituales, ya sabían cómo manejarse en el templo, ya sabían cómo hacer las cosas, pero ya la manera como el sacerdocio estaba respondiendo a Dios, pues ya no había palabra viva, palabra de parte de Dios, no había palabra profética. Entonces los hijos se volvieron también descuidados, haciendo todo lo deliberadamente, estaban pecando por las cosas de Dios, no había temor de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué terminó sucediendo? La falta de esa palabra, de ese entendimiento, de ese respeto a Dios, ¿sí? Vino que perdieron la presencia de Dios. Y por años se perdió esa presencia de Dios. Ahorita cantábamos, tu presencia me da paz, tu presencia me da fe. Y ¿sabes qué? Ahora entendemos que ya no entramos una vez al año, sino que ahora nosotros podemos permanecer en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque gracias a la sangre de Cristo tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces, entre más revelación tengamos de la palabra, ¿sí? Esa palabra viene a nosotros, trabaja en nosotros, se forma en nosotros, se hace carne en nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene el crecimiento espiritual. Ahí viene la mayor fe, ahí viene la autoridad, porque ya no estamos en nuestra fuerza o lo que sentimos. Mucho creyente podemos movernos nada más en puros sentimientos, pero ¿sabes qué? Lo que Dios va a respaldar es su palabra. Dios respalda su palabra. Me gusta un canto que he estado recordando mucho en estos días y de varios años. Por siempre, Señor, tu palabra es firme en los cielos, tu fidelidad por todas las generaciones. Entonces, me ha estado retumbando constantemente ese canto. Y no fue un canto popular para nada. No fue un canto que nunca se cantó, pero el Espíritu me lo ha estado recordando para establecer en mi corazón, ¿sí? En mi vida, ¿cómo es su palabra? Su palabra es eterna. La cielo y la tierra va a pasar, la palabra no va a pasar, ¿sí? Se va a establecer porque por siempre Dios la estableció, Jesucristo es la palabra. Entonces, cuando meditamos en esas cosas, ya no vemos la palabra descuidadamente y la tenemos ahí activada, ¿no? Que la sacamos cuando tenemos un problema, ahora sí habla, pero es algo que comemos, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y entre más la alimentemos de ella, más esa palabra, ¿sí? Va a ir formándonos y dándonos autoridad, ¿sí? Bueno, pues vamos a continuar. Sí, quiero. Mira, para poder nosotros caminar en obediencia, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad? Que la palabra de Dios sea viva en nuestro corazón, ¿sí? Y la palabra de Dios, quien viene, ¿verdad? A traerla, es el Espíritu Santo,
y Él trata con tu espíritu, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos permite nosotros tener la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento de las cosas? Pues viene por entender, ¿verdad? Lo que el Espíritu está hablando a tu espíritu. Entonces, es el Espíritu Santo el que abre el entendimiento, ¿sí? Y Pablo decía una cosa bien tremenda, dice que por revelación, dice, me fue declarado el misterio. ¿Sí? Había un misterio que Pablo, ¿verdad? Lo pudo entrar en él, ¿verdad? Era la palabra de Dios, él conocía las escrituras, tenía toda la ley, toda, ¿verdad? Y ahí la tenía, ¿sí? Pero a pesar de eso, no había entrado en esa profundidad. Y entonces Pablo dice, ¿verdad? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, dice, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros podamos, ¿verdad?, vivir en la comunión, ¿verdad?, con Dios y con la palabra, ¿sí? Nosotros necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos que el Espíritu Santo sea una realidad, ¿sí? Que haya en nuestro interior, ¿verdad?, un anhelo de decir, Espíritu Santo, te necesito conocerte. ¿Por qué? Porque Él es el que nos revela las cosas, Él es el que nos da a conocer la palabra de Dios. O sea, ¿quién nos va a revelar la palabra? El Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a aplicar la palabra en nuestras vidas? Necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a crecer en nuestra fe? Por la revelación de la palabra, ¿verdad?, que viene por el Espíritu Santo. ¿Quién nos va a levantar en autoridad? La unción del Espíritu Santo. Entonces, el poder, ¿verdad?, de nuestras vidas, que va a impactar el mundo, que va a impactar las circunstancias naturales, ¿sí? Es cuando nuestra vida, ¿verdad?, permanece en Cristo, está en Cristo, pero también su palabra está viva en nuestro corazón, está viva en nuestro espíritu, ¿verdad? Y es por su palabra que nosotros permanecemos en él. Y entonces dice Pablo, ¿verdad? Si él sigue escribiendo, ahí tú luego lo localizas, dice, para que la multiforme, dice, sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, Dios va a poder usar tu vida, ¿verdad?, para tener autoridad en la tierra y en el cielo, ¿verdad? Y entonces tú puedas mover las cosas que son del Espíritu, mover, ¿verdad?, las cosas que se oponen para que el reino de Dios avance, ¿verdad? Y tú puedas vivir, ¿verdad?, el poder de la palabra de Dios, ¿sí? O te vuelvo a repetir, el Espíritu Santo te va a revelar el poder de la sangre, ¿sí? Y entonces dice Pablo, para que Dios, ¿verdad?, para que el Espíritu, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, ¿sí? Tu vida interior se tiene que fortalecer. ¿Por qué? Porque van a venir pruebas, lo que estamos viviendo, ¿sí? Y necesitamos que nuestra vida esté fortalecida en Dios, ¿verdad? Que nuestra vida, ¿sí?, esté bien afirmada en el poder de la palabra. Y entonces tu interior, ¿verdad?, va a ser fortalecido, ¿sí? Y luego agrega, ¿sí?, para que puedan, dice la Escritura, ser capaces, ¿sí?, de comprender, ¿sí?, cuáles son las dimensiones del amor de Dios, ¿sí? Y entonces tú te vas a dar cuenta que la sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿sí?, tiene las dimensiones del amor. ¿Sí? Cuando tú, ¿verdad?, empiezas a entender que fue por amor que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, tú vas a decir, Señor, esta sangre tiene todo el respaldo del amor de Dios revelado, el amor del Padre, ¿verdad?, revelado, el amor del Hijo revelado, ¿verdad?, su vida, el amor del Espíritu Santo, ¿verdad?, a mantenernos a cada uno de nosotros como testigos del poder de la sangre de Cristo. Tu salvación es el poder de la sangre de Cristo. La salvación de tus hijos, la salvación de tu matrimonio, la salvación de tu familia, ¿sí?, se debe al poder de la sangre de Cristo que está operando, que está actuando. Aunque nosotros no lo veamos, ¿verdad? Hay una operación espiritual del poder de la sangre, guardando, cuidando, protegiendo tu vida y la de tu familia, ¿verdad? Porque la sangre es poderosa,
lo que derrotó al infierno, lo que derrotó al mundo espiritual, ¿verdad? De maldad, de Satanás y sus demonios, es el poder de la sangre. Amén. Pues tremendo, ¿no? Como Dios nos está hablando, y no íbamos a entrar al punto muy profundamente, pero pues ni modo. Es importante seguir, ¿verdad? Afirmando conforme el Espíritu nos está hablando. Bueno, algo que vino a ser la muerte de Cristo, vino a reconciliar al hombre con Dios. Dice la Escritura que Él, dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. En Cristo estaba toda la plenitud de Dios, ¿sí? Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿qué vino a ser la sangre de Cristo? ¿Sí? Nos reconcilia. Todas las cosas están siendo reconciliadas a través de Jesucristo, a través de esa cruz, ¿sí? No solamente nuestras veces, las que están en los cielos y la tierra. Antes éramos enemigos de Dios. Antes éramos enemigos de Él, y Él dice también la Escritura, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones voluntariosos, lo que se nos ocurrió, lo que queríamos, como lo queríamos y cuando lo queríamos. Por eso decimos, pues si voy a morir a mi manera, como dice ese canto, ¿no? Pero éramos enemigos de Dios, pero gracias al sacrificio de Jesús y que nos hemos apropiado de Él, que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, ¿sí? Entonces hemos sido reconciliados con el Padre y podemos por eso tener comunión con Él. O sea, ahorita volvemos, ¿no? Podemos entrar al trono de gracia del Padre, hacia donde Él está en los lugares celestiales por medio de la sangre de Cristo. Ninguna religión te reconcilia, ninguna acción. Si no tenemos a Cristo, no tenemos el acceso, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces podemos decirle a la gente, no, a mí no me digas de Cristo, yo tengo mi propia religión, yo soy bueno, no lo hago daño a nadie, ¿ok? Pero aún así hay una separación, ¿sí? Hay una separación en nuestra mente, en nuestros razonamientos, aunque suenen bonitos y nobles. Somos enemigos de Dios, ¿por qué? Porque rechazamos la provisión de Dios, rechazamos al Hijo, rechazamos su sangre, rechazamos su sacrificio para nosotros tratar de salvarlos por nuestros propios medios. Entonces, eso es una afrenta a su sangre. Entonces, qué importante, ¿no? Que consideremos esto. La paz con Dios vino por medio de la muerte de Jesús. Así es. Pero ahora, en Cristo, dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, dice, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, vamos a aplicarlo, ¿verdad? A todos. Nosotros que en otros tiempos estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Lo que removió la barrera de separación entre Dios, un Dios santo, y el hombre con una naturaleza caída, ¿verdad? Fue la sangre de Cristo. ¿Sí? Veíamos ahorita lo que causó, ¿verdad? Que la guerra que había en el cielo, y yo no quisiera decir guerra, pero era la ira de Dios contra el pecado. Por eso le dije guerra, ¿verdad? Sí. La sangre de su cruz, dice la Escritura, estableció el sello de la paz de Cristo. Por eso Cristo es el príncipe de paz, porque solamente Cristo logró, escúchame, logró en todo el universo, ¿sí?, aplacar la ira de un Dios santo, ¿verdad? ¿Y cómo la aplacó esa ira? ¿Sí? Toda su ira cayó sobre el Hijo, sobre él, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Cuando cayó esa ira sobre él, la sangre empezó a operar, rompiendo el poder de la ira de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo estableció justicia. ¿Sí? La sangre de Cristo, ¿verdad?, tomó todas las injusticias de la tierra por causa del pecado y le puso el sello de justicia. Y entonces el poder de la sangre, ¿verdad?, estableció una paz
que no hubiera habido ninguna otra manera en todo el universo, ¿sí? de que el corazón del Padre, ¿verdad? Empezara a voltearse ahora hacia el hombre, ¿sí? Y a decir, ¿verdad? Misericordia, misericordia. Y entonces el Padre, ¿verdad? A través de la sangre de Cristo, empieza a hacer misericordia, ¿sí? Este hacernos cercanos fue el objetivo principal de su muerte en la cruz, que nosotros pudiéramos experimentar la paz por su perdón. Cuando viene la paz de Dios, ¿verdad? Dios dice, ya no hay, ¿verdad? Ninguna situación legal causada por el pecado, ¿sí? Causada por la muerte, que nos separe. Ahora, ¿verdad? Pongo el sello de perdón y el perdón, ¿verdad? Establece la paz. Dios dice, perdonados, y Dios dice, ¿verdad? Mi corazón ahora está tranquilo, en paz. Sí. Está en paz, ¿verdad? Pero esa paz es Cristo, es una persona. La paz que el mundo no entiende. ¿Por qué no la entiende? Porque la paz es una persona. Porque el mundo no la puede recibir, porque si no recibieron a Cristo, pues no pueden recibir la paz. El mundo tiene una perspectiva, un sentido de la paz muy diferente, ¿sí? A la paz, ¿verdad? Que gobierna el cielo. La sangre de Cristo tiene una dimensión histórica, pues fue derramada para el perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre Celestial, ¿sí? Entonces, el juicio legal por el cual pasó Jesucristo, ¿verdad? Fue de sufrimientos y fue muy doloroso, pero produjo un fruto de justicia, ¿sí? Trajo perdón al hombre, ¿sí? Y trajo la paz y la reconciliación, ¿sí? En el cielo, no en la tierra, en el cielo. Y lo del cielo, ¿verdad? Se derramó en la tierra. Amén. Sí. Ahora, esa paz solamente la reciben los que reciben a Cristo, los que reciben el don de la salvación, ¿sí? Y somos salvos por gracia. Ahorita mientras Sergio hablaba, me pongo a pensar, mira las palabras, ¿quién las escribió? Pablo. Pablo fue el mismo que escribe también Colosenses, ¿no? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, si las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Eso le fue revelado. Acuérdate que cuando Pablo aparece, empieza persiguiendo a la iglesia. Y él es un fariseo, él es un religioso, ¿sí? Que pensaba que estaba haciéndole un servicio a Dios, que estaba bien con Dios. Él trataba de alcanzar, ¿sí? La bendición, la salvación, la gracia de Dios en sus fuerzas, lo que hablábamos hace rato, podía ser una religión. Pero no es hasta que Cristo se revela. Pero Cristo también tuvo que revelarle a Pablo todo lo que implicaba su sacrificio en la cruz, lo que hizo su sangre. Y él no dice nada más nos salvó o se puso una crucecita, no dice, pero ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Nosotros que en otro tiempo, aquí hablan vosotros, pero sí, nosotros así estábamos, en otro tiempo estábamos lejos, pero en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él recalca en ambas, ¿no? Lo que la sangre de Cristo logró para todos nosotros. Y él perseguía a Cristo cuando él creía que estaba cercano a Dios. Era un perseguidor de Cristo, ¿sí? En su mente, él era un enemigo de Dios. En su corazón pensaba que creía que estaba haciendo lo correcto, ¿sí? El espíritu religioso te lleva de esa manera, pero en su corazón, en su mente, ¿sí? En sus razonamientos, en su doctrinamiento, era un enemigo de Dios. Y aunque a lo mejor no andaba pecando con todo que era mujeriego y todas esas cosas, borracho, no era, pero él era en su religión, la religión, ¿sí? Lo hizo como un fariseo, ¿verdad? Pero un enemigo de Dios. Entonces, que me llama la atención porque es este hombre a quien Dios le revela
el poder de la sangre. Los discípulos vieron, algunos estuvieron muy de lejitos viendo, pero y Jesús les mostró su caminar y con las señales y maravillas y que hizo y los entrenó para ser apóstoles enviados, para sanar y liberar. Pero a Pablo le enseñó cosas mucho más gloriosas y mucho más profundas. ¿Por qué? Porque estaba estableciendo el fundamento de la salvación. Uno lo ve y no lo entiende. Podemos nosotros todas las Semanas Santas festejar y ver películas, pero si no lo entendemos en nuestro espíritu, nos quedamos cortos. Pero Pablo mira nomás las profundidades en las cuales lo entendió, porque el Espíritu de verdad se lo enseñó y porque para Dios era importante que un hombre recibiera esta enseñanza, esos misterios que estaban escondidos, que otros quisieron ver. Pablo encontró la gracia, el perseguidor de la iglesia, encontró la gracia y fue el hombre que Dios escogió para abrir los ojos de los ciegos, para abrirnos nuestros ojos, para nosotros poder apropiarnos de todas estas verdades. Y somos la iglesia de los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos, por eso Dios está hablando esto, porque es necesario que la iglesia esté cimentada en Cristo, se mueva en Cristo, sea llena del Espíritu Santo. Es necesario que como hijos de Dios tengamos estatura y que podamos representar a Cristo aquí en la tierra y que nos apropiemos de toda su obra y que nos establezcamos en el fundamento y que nosotros, ¿verdad?, nos movamos como representantes de Él en la tierra. ¿Y cómo? Por medio de su sangre, por medio de su palabra, por medio de su espíritu. No por medio de eventos y actividades. No podemos vencer un reino espiritual con eventos y actividades nada más. Son buenos para alcanzar y atraer la atención de la gente y tal vez llevarnos a salvación. Pero necesitamos para este tiempo algo mucho más fuerte, porque ahorita hablaba mi esposo, porque la iglesia está llamada a mostrar, ¿verdad?, dar a conocer, ¿sí?, la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. Y no solamente para darles una lección y una clase, sino para dársela a conocer con los hechos y con las obras, manifestando la iglesia como siendo la iglesia luz, siendo la iglesia sal, siendo la iglesia sabia, siendo la iglesia, ¿sí?, una fuente a través de la cual el poder de Dios se manifiesta, trayendo sanidad y libertad a las naciones, no nada más al vecino o a la persona cercana. Dios es un Dios que quiere salvar, restaurar naciones, ¿sí? Hay otra cosa, dice aquí que la sangre de Cristo, ¿no? La sangre de Cristo tiene una dimensión histórica. Eso sucedió, está registrado, fue un hecho histórico, ¿sí?, que no lo pueden borrar. Pero también la sangre de Cristo tiene una dimensión eterna. No nada más algo que sucedió y ya pasó y le recordamos el discurso. No, es una dimensión eterna, porque Jesús, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, Él es el mismo de ayer y por los siglos. Aquí en Apocalipsis nos habla, estamos hablando ya el último libro, la revelación de Jesucristo. Dice, aquí muestra cómo adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos cuyos nombres estaban escritos en la vida, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. ¿Sí? Entonces, nuestros nombres están escritos en ese lugar y en un momento dado todos los que fueron salvos, todos los que fuimos lavados con la sangre de Cristo Cordero, vamos a estar adorando, ¿sí?, ese Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así es. Bueno, esta dimensión eterna es muy importante porque tiene que producir en nosotros un anhelo y un deseo, ¿verdad?, en el corazón. Ahora escúchame lo que te quiero comentar, ¿verdad? Como es una dimensión eterna, tú y yo tenemos que aprender, ¿sí?, a dirigir nuestras vidas por el Espíritu Santo, por el Espíritu Eterno. Que el Espíritu Eterno, ¿verdad?, nos pueda poner, ¿verdad?, las cosas en las que nosotros necesitamos caminar y desarrollar, ¿sí?, que tengan eternidad. No vamos a hacer cosas para que solamente tengan un sentido temporal, ¿verdad?, que se queden en la tierra. Hice muchas cosas y todo eso no produjo ningún beneficio eterno.
Entonces fue pérdida de tiempo. No podemos hacer cosas que nada más tengan un impacto natural, ¿sí? A veces pensamos que con hacer eventos y desayunos y cenas y todo eso, ¿verdad? Pues va a ser suficiente, pero no es suficiente. Sí tendrá un alcance para alcanzar ciertas almas y todo, sí, pero a lo mejor es estar haciendo cosas que sean mucho esfuerzo para eso, cuando no van a producir, ¿verdad?, los resultados eternos que necesitamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Jesucristo dijo, vayan a las naciones y hagan discípulos. Necesitamos hacer discípulos, pero ¿qué necesitamos para poder tener discípulos? Pues primero, ¿verdad?, alcanzarlos, alcanzar a las naciones, alcanzar a los que no tienen a Cristo, ¿verdad? Dar a conocer el evangelio de la salvación, dar a conocer el evangelio eterno de Dios. Amén. El evangelio del reino, el evangelio, ¿verdad?, que tome a los que no tienen a Cristo y los meta a la dimensión eterna, ¿sí? Que ellos puedan entonces ver con ojos de eternidad, ¿sí? Y dice la Escritura que Dios ha puesto eternidad en nosotros, en el hombre. ¿Cómo ha puesto eternidad? Pues cuando recibes a Jesús en tu corazón y recibes la vida eterna, entonces Dios pone eternidad dentro de ti, ¿verdad? ¿Para qué? Para que te prepares para la eternidad, para que tengas un anhelo por la eternidad, para que digas, Señor, gracias porque todo lo que estoy haciendo, Señor, todo el trabajo que hacemos como iglesia tiene el propósito de producir frutos eternos para salvación, ¿sí? Entonces, lo que hagamos hoy, ¿verdad?, va a permanecer. Si tiene eternidad, va a ser para toda la gloria de Dios por toda la eternidad, ¿sí? Y entonces el sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Él va a decir, ¿verdad? Va a decir, gracias, Padre, porque mi sacrificio valió la pena. Todos estos que vienen a adorarte, todas estas multitudes de toda lengua, tribu y nación, todas estas naciones que están aquí para adorarte, Señor, son el fruto de mi aflicción en la cruz del Calvario, ¿verdad? Son el fruto de mi sangre derramada, la sangre poderosa derramada en esa cruz para salvación de las naciones. Amén, amén. Aleluya. Fíjate cómo nos va llevando, ¿sí? A veces nomás lo vemos como algo histórico, como algo, como una celebración, ¿verdad? Que ya estamos por costumbre haciendo, pero la dimensión eterna es bien importante. ¿Por qué? Porque nomás bastó un solo sacrificio. El Jesús fue suficiente para extenderse, para hacer la provisión de parte de Dios, ¿sí? Para toda la humanidad, y ese beneficio nos va a alcanzar hasta la eternidad. Nada más mediten eso. O sea, humanamente a nadie se le hubiera ocurrido esto. Tiene que ser Dios, porque es por eso la multiforme sabiduría de Dios. Si el enemigo hubiese sabido que al matar a Jesús en la cruz, sí, iba a ser su derrota, no para ese momento nada más, sino para la eternidad, de todo o sea, no lo hubiera hecho. Pero las cosas de Dios muchas veces están ocultas, porque son cosas que ojo no vio ni oído yo, pero son las que Dios prepara para los que le aman. Entonces piensen esto, ¿no? ¿Por qué, verdad, hay una demanda en el corazón de Jesús, verdad, antes de partir, ¿verdad? Él envía, verdad, a la iglesia, ¿sí?, a ganar almas, o sea, la gran comisión, ¿verdad? Él quiere, ¿verdad?, que nadie se pierda. Para eso vino al mundo. ¿Por qué? Porque hay una dimensión eterna. Él quiere que todos los hombres, ¿verdad?, tengan la misma oportunidad, pero el hombre es el que va a decidir si lo recibe o no. El problema es que si nunca le llegó el aviso, ¿verdad?, pues cómo, o sea, ¿qué legalidad va a haber en condenar a un hombre, ¿verdad?, que nunca supo que había, ¿verdad?, una oportunidad de ir a la eternidad con el Padre, de ir a la eternidad con Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso hay un libro de la vida del Cordero. ¿Sí? En ese libro, ¿verdad?, se va escribiendo, ¿verdad?, el nombre de cada persona, ¿verdad?, que va teniendo la vida, que va recibiendo la vida, ¿verdad?, que nacen a la vida eterna. Pero imagínate, ¿verdad?, que la iglesia que tiene esa comisión no predica el evangelio, no gana almas, ¿verdad? Entonces el libro de la vida va a estar incompleto. Sí. Algo que tenemos que ver es eso, la dimensión del evangelio del reino. Porque hasta ahorita el evangelio que mucho se ha predicado tiene que ver con la salvación, con la sanidad y la prosperidad, y ahí se quedó. Pero si no vemos las dimensiones del evangelio del reino, las dimensiones completas, entonces nos quedamos muy cortos. No vamos a ver la eternidad, no vamos a ver cómo entramos en el reino,
cómo representamos el reino, cómo reinamos hacia ese reino. Entonces creo que hay mucho trabajo todavía por hacer, pero bueno, hay que ponernos las pilas y ir avanzando. Por eso dice yo, dame sabiduría, abre los ojos, dame entendimiento, Señor, para que, porque ahorita a lo mejor muchas cosas las estamos oyendo y no las captamos, o sea, queda como información. Pero si tú sigues escuchando la palabra, esa información se va a ir aclarando. Si sigues profundizando en esta dimensión, entonces eso se va a hacer parte de tu vivir. Entonces no va a ser algo que oíste, sino algo que se está haciendo carne, ¿verdad? Y entonces empieza a crecer tu vida en el Espíritu. Bueno, otra dimensión que tiene la sangre de Cristo es que tiene una dimensión continua. Entonces tiene una dimensión histórica, una dimensión eterna y ahora una dimensión continua. Su provisión es continua, no se acabó, no se secó, la sangre de Cristo no se secó hace más de 2000 años. Fíjate lo que sucedió hace 2000 años, ¿sí? Que nos habla de una dimensión eterna, también tiene esa dimensión continua. ¿Para qué? Para seguir salvando a los que creen. Es el mismo poder. Es el mismo poder. Nunca se secó esa sangre fue llevada por los ángeles a la misma presencia de Dios. Es la sangre que está allá, la sangre del Cordero. Pero nosotros tomamos esa provisión. Una gota es la provisión, ¿verdad? La tomamos. Y entonces la sangre de Cristo, por eso, lo que ya vimos en clases pasadas, nos sigue limpiando, nos sigue santificando, nos sigue protegiendo, ¿sí? Si confiamos en Él, si nosotros continuamos, ¿verdad? Creyendo, es por fe, ¿verdad? Esa sangre, esa dimensión continua sigue operando. Si la olvidamos, y si no tomamos en cuenta, si no descubrimos todos los beneficios que Dios quiere que nosotros vivamos, entonces la sangre de Cristo pues queda a veces nada más como una palabra, en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo, pero no hay un entendimiento. Pero es cuando por fe la aplicamos, por fe, entonces esa sangre continúa, ¿verdad? Rompiendo maldiciones, continúa rompiendo la resistencia del diablo, ¿sí? Sigue dándonos vida, sigue dándonos poder para vencer al enemigo y por medio de la sangre obtenemos grandes victorias. Entonces, cuidado de tratar a la sangre de Cristo como algo común, como algo, ¿verdad? O ordinario, ¿no? Necesitamos honrar. Y la semana pasada hablaba mi esposo, ¿no? Honramos la sangre y el Espíritu Santo viene, la unción viene. O sea, la sangre, ¿y qué decíamos en clases pasadas? Que lo que daban testimonio en el cielo y que daba testimonio en la tierra, la palabra, el Espíritu y el agua. Y el agua, y la tierra habla de la agua también, el Espíritu y la sangre, ¿no? Dan testimonio, o sea, hablan. Hemos estudiado que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Ahorita hablábamos del amor, de las dimensiones, estudiamos de las dimensiones del amor cuando empezamos a ver todo lo que el amor es, ¿sí? Entonces, qué importante meditar todo eso, porque eso es lo que va en nuestro corazón, va transformando, es lo que va creando una conciencia y un valorar lo que es la sangre de Cristo. ¿Ok? Seguimos una punto más y ya. ¿Okay? Bueno, aquí en Corintios. Dice Primera de Corintios, ¿sí? Yo recibí, dice Pablo, del Señor, lo mismo que les he enseñado a ustedes. Entonces, fíjate, tiene que haber una enseñanza. Sí. ¿Sí? Y entonces, si nosotros no nos tomamos tiempo para aprender, ¿verdad? Lo que Jesús le reveló a Pablo. O sea, esto no se le ocurrió a Pablo. Esto se lo reveló el Señor Jesucristo. Que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. ¿Sí? Y entonces Jesucristo toma el pan, ¿verdad? Y lo parte y le da una porción a cada uno. No le dio un pan completo a cada uno, no. Fue un solo pan para que Jesús, ¿verdad? Nos dijera que el cuerpo
¿verdad? Está constituido por diferentes porciones y cada uno, ¿verdad? Es una porción del cuerpo cuando come esa porción. Y entonces dijo Jesús, hagan esto en mi memoria, ¿sí? Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Y entonces cuando Jesucristo tomó la copa, ¿sí? Esa copa, ¿verdad? Que representa el nuevo pacto en su sangre, ¿sí? Jesucristo está anunciando, ¿verdad? Públicamente, porque eso quedó registrado en la Biblia, entonces todo mundo lo puede leer, ¿verdad? Quedó anunciado públicamente que el nuevo pacto, ¿verdad? Se levanta, ¿verdad? Anunciando que el pacto viejo termina su operación y ahora empieza un pacto nuevo. Y es por eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que nosotros debemos de estar en el pacto nuevo y no en el pacto antiguo. No podemos irnos, ¿verdad? Hacia el judaísmo. No. Escúchame, el pacto antiguo ya no podemos estar, ¿verdad? Con Moisés, ya está ahora Jesucristo. No podemos nosotros permitir, ¿verdad? Que las cosas del antiguo pacto estén rigiendo nuestro caminar. Ahora nosotros estamos en un pacto nuevo, ¿verdad? Que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo y costó el derramamiento de su sangre. Y entonces cuando nosotros participamos de la cena del Señor, ¿verdad? Nosotros estamos, dice Jesucristo mismo, ¿sí? Acuérdense de mí. Acuérdense ¿por qué tenemos que hacer memoria de esto, ¿verdad? En mi memoria, dice Jesucristo. Bueno, Jesucristo está diciendo, en mi sacrificio. O sea, acuérdense de que yo tuve que ir, o sea, de que yo voy a, o sea, lo estás recibiendo ahorita, pero yo voy de aquí, salgo yo rumbo a la cruz. ¿Verdad? Ya fue la última noche, ¿sí? Acuérdense, el día 14 del mes de Aviv, ¿sí? El cordero de la Pascua tenía que ser sacrificado y está a punto de ser sacrificado. Bébanlo, cómanlo, ¿sí? Y acuérdense de mi sacrificio. Por tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, ¿qué tenemos que proclamar? ¿Sí? Su sacrificio en la cruz del Calvario, su muerte. ¿Sí? Y entonces, muchas veces me han oído decirlo, ¿sí? Nosotros los cristianos, ¿sí? Tenemos que convertirnos, ¿verdad? En expertos en la cruz, ¿sí? En expertos, ¿verdad? En el conocimiento de las verdades, sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. ¿Qué ganó Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Por qué lo hizo? ¿Verdad? O sea, que todo lo que en Cristo, ¿verdad? Se manifestó, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Desde la eternidad, el amor del Padre al permitir que su Hijo viniera a dar su vida en la cruz. O sea, todo eso, ¿verdad? Nos lleva, ¿verdad? A la eternidad. ¿Sí? Entonces Jesús mismo fue quien en la última cena les pidió a sus apóstoles que continuaran participando de la misma y lo hicieran en memoria de él, ¿sí? Con el fin de que recordaran su sacrificio y proclamaran su muerte hasta que él regresara. Amén. Para poder meditar. Estas son lo último que Jesús hizo con sus discípulos. O sea, fue la última cena. Y yo creo que es la despedida. Los discípulos no se imaginaban que esa iba a ser la última vez que iban a convivir con él, a cenar con él. Y han estado 3 años. Entonces, para Jesús, esa última cena, sabía él lo que esa cena representaba, sabía a lo que él había venido. Y Jesús pudo haber hablado de otras cosas. Muchachos, ahí les encargo a mi mamá, les encargo a mis hermanos, y muchachos, pórtense bien y nos vemos pronto. No, Jesús mismo estaba instituyendo en esa cena, sí, que pudiéramos recordar lo que él iba a llevar a cabo después, que iba a entregar su vida. Entonces, que me llama también mucho la atención ahorita, por eso que cuando uno medita la palabra, estás escuchando, meditas la palabra, Pablo, fíjate cómo empieza, yo recibí del Señor. Pablo lo conoció del Señor tiempo después, no sé si mes o un año después. ¿Y por qué Jesús mismo le enseña a Pablo acerca de esto? Si no hubiese sido importante, eso era una cena más. Pero para Jesús
que consideraba Jesús que era importante que enseñárselo directamente a Pablo, porque no lo recibió de los discípulos. Miren, Pablo era judío de judíos, ¿verdad? Fariseo de fariseos, o sea, era un buen judío, ¿verdad? Era un buen fariseo, ¿verdad? Entendido en las escrituras, ¿sí? Y la Pascua, ¿sí? Es del Antiguo Testamento. Entonces, todos los judíos, ¿verdad? Celebraban la Pascua desde que se estableció originalmente la Pascua. Todas las edades, ¿verdad? El pueblo judío la sigue manteniendo, siguen en la Pascua, en la comida de la Pascua. Pero aún el día de hoy, los judíos siguen celebrando el día de la Pascua, ¿verdad? Con el entendimiento del Antiguo Testamento, ¿sí? No el entendimiento que Pablo recibió, ¿sí? Entonces, qué importante lo que comenta Rosalba, ¿verdad? Porque Pablo tenía el conocimiento de la Pascua. Pablo sabía, ¿verdad? Llevar a cabo la ceremonia, ¿verdad? De la cena pascual. Él lo sabía y sabía los significados, ¿verdad? Que le habían dado, ¿verdad? Los mismos fariseos, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos ya tenían todo establecido. Y sin embargo, Jesucristo viene, ¿verdad? Y trae un rompimiento. Viene a dar, ¿verdad? Un nuevo conocimiento, ¿verdad? Que es lo que está transmitiendo Pablo, ¿sí? El pueblo de Israel tenía un entendimiento de la Pascua y Jesús viene a darles, ¿verdad? Un entendimiento nuevo. El pueblo de Israel celebraba la Pascua, ¿verdad? Y lo que celebraba era solamente un vislumbre, ¿sí? O un anuncio profético que ellos ni siquiera entendían de lo que la Pascua verdaderamente significa, ¿sí? Y entonces para ellos era la liberación del pueblo de Egipto, ¿sí? Para Jesucristo es la liberación del hombre, ¿sí? De la muerte eterna sin Dios, ¿verdad? Y de la liberación, ¿verdad? Del pecado del faraón de este mundo que es Satanás, ¿sí? Entonces tiene un significado diferente y Jesucristo lo establece esta noche, ¿sí? Y se las da a conocer a sus discípulos, ¿verdad? Y queda registrado para nuestro beneficio. Pero aquí hay algo más, estás oyendo la palabra y Dios te está hablando, Si nosotros tuviéramos hablado hace algunos años, querido dar una enseñanza sobre la sangre de Cristo, en una clase hubiéramos acabado, cuando mucho dos, tal vez. ¿Por qué? Porque no es hasta que Dios empieza a mostrarle lo que necesita que enseñemos, ¿no? Entonces, creo que ahorita lo que Dios nos está hablando para este tiempo. Entonces, Pablo, acuérdate que fue llamado los gentiles. El pueblo judío celebraba la Pascua que Dios instituyó desde que sale de Egipto. También era un estatuto que lo continuaron haciendo, ¿sí? Pero viene Pablo ya después de que Jesús muere y Jesús mismo le enseña y le establece la importancia de continuar celebrando la Pascua, pero ya no como un ritual cada año, sino que en el nuevo pacto que lo hiciera continuamente en memoria, ya no de los corderitos, no de la ley, sino en memoria de Cristo, de su muerte, de su estuviéramos conscientes cuánto costó la salvación, y ya no era para los judíos, era para todos los que creían. Aquí le está dando los corintios, ¿sí? Dios pudo haber dicho, sabes que esto no, quítalo, porque esto nada más se aplica a los judíos. No, la salvación de Jesucristo, la sangre de Cristo es la provisión, ¿sí? Eterna, tiene esa dimensión eterna, continua, para todos los seres humanos, porque fue para todos, pero solamente el que por fe lo toma, de todas las naciones. Ya vimos Apocalipsis, ¿no? Todos los que están escritos en el libro de la vida, ¿sí? De todas las naciones, de todas las tribus, ahí estamos. Y que nos dio acceso a todos la sangre de Cristo. Entonces, Jesús quiere que nosotros, fue Jesús las instrucciones, y se lo dijo a Pablo, ¿verdad? Que nosotros hiciéramos eso, continuáramos tomando la Santa Cena, la comunión, ya sea de manera personal o de manera grupal, ¿sí? Continuáramos eso recordando su sacrificio en la cruz. Ahorita es tremendo, porque ahorita los judíos
quieren restaurar los rituales. Igual ya están listos, ya tienen las ovejas, ya tienen todas las vestimentas, todo el pan sin levadura, ya tienen todo como debe de prepararse exactamente como se preparaba en el Antiguo Testamento, para reiniciar y retomar todos esos. Y ellos siguen con un velo, ¿sí? Pero nosotros, que nacimos muchos años después de otras naciones que ni andábamos buscando a Dios, Él nos alcanzó. Y nosotros podemos celebrar con conocimiento y con entendimiento esta comunión, ¿sí? Recordando el sacrificio de Jesús, cosa que su pueblo no puede porque hay un velo, pero va a ser quitado. Entonces, qué bendición tenemos, ¿no? El estar viendo todas estas verdades, como la dimensión de la sangre de Cristo es continua, no se secó y continuó operando en las naciones hasta este tiempo. Sí, sí. Te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos permites a través de la Escritura, Señor, poder, Señor, tener, Señor, no solamente el conocimiento, Señor, sino también el entendimiento, Dios, de tu obra, Señor. Las cosas que tú, Señor, hiciste, Señor, Señor, fueron muy costosas, Señor. Señor, tu sacrificio, Señor, lo que Pablo recibió fue proclamar la muerte del Señor. Sabemos, Señor, que ese sacrificio en esa cruz, Señor, fue muy costoso, Señor, y esa sangre derramada, Señor, fue tu vida misma, Señor, que dejó tu cuerpo, Señor, le entregaste, Señor. Tú moriste, Señor, por cada uno de los hombres, Señor, de este mundo, Señor. Señor, te damos gracias por tu sacrificio, te damos gracias, Señor, por tu cuerpo que fue partido. Te damos gracias por esta copa, Señor, que representa el nuevo pacto, Señor, en tu sangre, Señor. Señor, y declaramos en esta hora, Señor, que es a través de la revelación del conocimiento de esta palabra, Señor, que tu sangre va cobrando poder, Señor, en nuestras vidas, Señor. Señor, ahora podemos valorar más tu sangre, ahora podemos valorar más tu sacrificio, Señor, y podemos tener, Señor, ese entendimiento de lo que, Señor, esa cruz, Señor, representa para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque la cruz, Señor, sigue siendo, Señor, el altar en el cual, Señor, tú ofrendaste tu sangre preciosa, Señor, para que tu sacrificio, Señor, fuera recibido en el cielo, Señor, y tu sacrificio cumpliera, Señor, las demandas, Señor, legales, Señor, que el Padre, Señor, requería. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Moriste una vez y para siempre. Pudiste al pecado derrotar. Pagaste con tu sangre mi libertad al ser lavado en la pero al tercer día resucitaste. La muerte no te pudo derrotar. Y ahora estás sentado a la diestra del Padre, esperando pronto regresar. Vuelve pronto, Jesús, vuelve pronto, que tu novia espera, no te está. Cada día que pasa, se acerca más el momento que tú volverás. Vuelve pronto, Jesús, vuelve pronto, que tu novia espera, no te está. Cada día que pasa, se acerca más el momento que tú volverás. Porque gracias resucitaste
La puerta no te pudo derrotar. Y ahora estás sentado a la diestra del Padre, esperando pronto regresa. Tú y yo somos la amada del Señor, somos la iglesia, somos la novia, somos la que nos hemos desposado con Él. Y estamos en un tiempo donde vamos a escuchar cada vez más lo que dice Apocalipsis, que el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Lo que va a traer a Jesús de vuelta a la tierra va a ser la pasión de esa iglesia, esa amada, que ya está desesperada por ver a su amado. Por eso nos habla de las vírgenes que ya estaban listas para esperando el regreso de su amado. Y damos gracias a Dios porque Dios nos está preparando y vistiendo de lino fino para esas bodas del Cordero. Nos está limpiando con su sangre, nos está lavando y nos da unas nuevas vestiduras. Es que te damos gracias, Dios, por todo lo que has hecho, Señor. Ciertamente tiene una dimensión eterna, Señor, que muchas veces es incomprensible para nuestra mente. Pero gracias por abrirnos el entendimiento y darnos la capacidad de recibir todas estas promesas. Amén. Pues que Dios les bendiga y nos vemos. Adiós, bye bye. Tenemos que empacar. Bye.